Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación. Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas. Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan? ¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios? ¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales? Con la Federación de Identidades todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona. Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado. Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información. Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad. Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución. Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las federaciones de identidades de investigación y educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios. Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata. Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y el soporte hacia los usuarios. Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta las federaciones de identidad de las RENIES en el mundo. Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones. Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad. Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario. Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales. Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse. Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo. En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de la Red Nacional de Educación e Investigación en México. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos a esta sesión en donde presentaremos los resultados de la primera encuesta de ciberseguridad en las instituciones de educación superior, miembros CUDI. Este primer ejercicio nace como un esfuerzo de CUDI y de su CECID para contar con información de primera mano sobre los retos a los que se enfrentan los equipos de seguridad en las instituciones de educación superior. Y luego ya con esta información, pues diseñar estrategias que los ayuden a enfrentar estos retos de una mejor manera y colaborar con nuestro granito de arena a mejorar el ecosistema de ciberseguridad de nuestras comunidades académicas. Les recordamos que durante la sesión pueden dejar sus preguntas a través del chat de esta sesión de Zoom o a través del chat de la sesión que estamos transmitiendo por YouTube, para que al final pues puedan ser respondidas. Para moderar esta sesión nos acompaña y tengo el gusto de presentar al doctor Ernesto Ibarra, del cual me voy a permitir leer un extracto de su semblanza. Ernesto es jurista digital, licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, fundador de CyberLab
asesoría jurídica, derecho digital, protección de datos personales y ciberseguridad para política digital, negocios digitales, innovación, tecnologías y ciberseguridad e informática forense. Es fundador y presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, AC, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, FIADI, y actualmente se desempeña como coordinador de ciberseguridad y derecho digital del Centro de Innovación en Inteligencia y Seguridad en la UTLAB Jenkins Graduate School. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por tu apoyo en la conducción de esta sesión y te cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me siento verdaderamente honrado de participar en este ejercicio como moderador y pues celebro mucho que estemos teniendo este encuentro para presentar los resultados de una encuesta tan relevante. Y permítanme, antes de presentar a quienes van a tener este papel de justo dar a conocer la encuesta y sus resultados, poner el contexto de la importancia de este ejercicio. En días pasados, antier de hecho, la Unión Internacional de Telecomunicaciones publicó el Índice Global de Ciberseguridad, que es un ejercicio que también lleva a cabo la Unión a través de las distintas representaciones de las naciones para tener un pulso de cómo se encuentra, digamos, toda la estructura de los países de Naciones Unidas en materia de ciberseguridad a través de una evaluación de criterios con componentes de política pública, de lineamientos, de protocolos, de normatividad y de concientización. Esto hace muy necesario o hace evidente que los países, y en este caso México, contribuyamos con ejercicios propios de medición, indicadores y encuestas como esta hacen una contribución sumamente valiosa para que vayamos aportando desde las distintas organizaciones, en este caso desde el sector educativo a través de las instituciones de educación superior que integran CUDI, abonen un poco a conocer cuál es la realidad de nuestro país en materia de madurez de ciberseguridad. Por ello celebro este ejercicio y enhorabuena por todos los que participaron, por la comunidad CUDI. Y pues bueno, a continuación voy a presentar a Carlos Casasus, aunque seguramente todas y todos ya lo conocen. Carlos estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y obtuvo el grado de maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Harvard. De 1976 al 91, laboró en Teléfonos de México, donde tuvo diversos cargos, incluyendo el de director de Administración y Finanzas durante el proceso de privatización de dicha empresa. En 1994 fue nombrado subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT. En 1996 fue designado presidente de la COFETEL, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Desde 1999 es director general de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet AC, CUDI, que administra la Red Nacional de Educación e Investigación de México. Fue presidente del Consejo Directivo de la Cooperación Latinoamericana de Redes Académicas, Red Clara, de 2008 a 2009 y de 2015 a 2019. De 2011 a 2013 fue presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Es presidente del Consejo Directivo y del Consorcio para el Intercambio de Tráfico de Internet AC, que opera el primer IXP de la República Mexicana. Fue profesor de la maestría en Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México por más de 15 años. Mi estimado Carlos, qué gusto coincidir contigo y pues dejo el uso de la voz para que compartas con nosotros este mensaje. Adelante. Gracias, Ernesto. Me da mucho gusto recibirlos en este evento digital para compartir este esfuerzo de conocer un poco mejor lo que está pasando en el ámbito de la seguridad informática entre nuestras universidades. Yo creo que es un área crecientemente importante para la operación de cualquier
sistema de telecomunicaciones. Desgraciadamente, la ciberseguridad se ha vuelto un riesgo palpable para todos nosotros. Todos los días nos enfrentamos a problemas de que si nos clonaron la tarjeta de crédito o tuvimos algún problema con la seguridad informática que nos hace tropezarnos en el uso de nuestras aplicaciones informáticas. En el entorno de las universidades, cada vez hay una conciencia más palpable de que no podemos dejar que el mundo siga igual. Tenemos que encontrar formas de protegernos de los riesgos que representa la ciberseguridad para nuestras comunidades. Y este esfuerzo que se ha venido realizando de preguntar cómo estamos, creo que va a ser terriblemente enriquecedor. Pero no nos podemos quedar ahí. Lo importante es que reaccionemos a una situación que sabemos en que tenemos vulnerabilidades y que tenemos que reaccionar como comunidad para tener un mejor sistema de Internet en beneficio de nuestros alumnos, en beneficio de nuestros maestros, en beneficio de nuestras instituciones de educación superior y centros de investigación. Yo creo que este trabajo a mí me sorprendió la cantidad de gente que respondió a la encuesta, señal de que nos preocupa a todos. Y espero que colectivamente podamos ir diseñando una estrategia de qué hacer para resolver esta problemática. Sin más, continuamos con nuestro evento. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Carlos. Sin duda alguna, la participación de la comunidad es fundamental para lograr obtener pues, este pulso de cómo está nuestro ambiente de instituciones de educación superior integrantes de CUDI en materia de ciberseguridad. Ahora permítanme presentar a Roberto Valdés Glur. Roberto estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, especializándose en teoría e investigación de la comunicación, con más de 40 años de experiencia en investigación de mercado, mercadotecnia, ventas, planeación estratégica en diferentes empresas e instituciones tales como de la Riva, Investigación Estratégica, Nestlé, Procter & Gamble, Pepsi, Banamex, Opinión Pública de la Oficina de la Presidencia. Adelante, por favor, Roberto. Muchas gracias, Ernesto. Voy a poner la presentación. Antes que nada, muchas gracias a CUDI por dejarme participar en este importante proyecto. Como mencionaron ya Carlos, Fernando y Ernesto, voy a presentar los principales hallazgos del estudio sobre ciberseguridad en las IES miembros de CUDI. ¿Qué originó y qué provocó que se realizara este proyecto? Conscientes de la cada vez mayor relevancia de la ciberseguridad en el entorno actual, el CECIR de CUDI decidió realizar este estudio para detectar la situación entre las IES miembros de CUDI. El objetivo general que se planteó fue entender cuáles son los problemas que enfrentan en su trabajo diario las IES miembros de CUDI, así como los recursos con los que cuentan para poder solucionarlos. Ello con el fin, como ya se mencionó, de poder diseñar en el CECIR de CUDI estrategias de apoyo que les sean realmente útiles en el cambiante entorno de las tecnologías de la información. El estudio constó de dos fases. Una primera fase que llamamos cualitativa, que constó de 3 grupos de enfoque que se hicieron con algunos de los integrantes de las áreas de ciberseguridad y tecnología de la información de las IES que forman parte de CUDI. Con base a los resultados de esto, nos ayudó a generar
un cuestionario ya mucho más aterrizado y concreto para la fase 2 cuantitativa, donde se hizo una encuesta online mediante 170 entrevistas entre los responsables de las áreas de ciberseguridad de las IES miembros de CUDI. Como mencionó hace un momento Carlos, fue muy grande el nivel de respuesta. El 85% de las instituciones invitadas contestaron el cuestionario, lo cual normalmente se dan porcentajes más bajos en este tipo de proyectos. ¿Cómo se conformó el cuestionario? Lo dividimos básicamente en 3 secciones. Una primera sección para encontrar el inventario de recursos y actividades de las áreas de ciberseguridad. Una segunda parte para entender la importancia de la comunicación y participación para estas áreas. Y una tercera para entender cuáles son los principales problemas concretos a los cuales se enfrentan en su trabajo cotidiano. Voy a entrar ahora a los principales hallazgos. Mientras presente yo las láminas, sobre todo de la fase cuantitativa, las voy a intercalar con algunas gráficas, con verbatims o expresiones que nos dijeron las participantes de la parte de grupos de enfoque, que redondean y nos ayudan a enriquecer la información cuantitativa. Muy interesante, el 76% de los que participaron tienen entre 30 y 49 años. Hablamos de que básicamente 3/4 partes de los responsables pertenecen a la generación millennial. Entremos en la primera parte, donde hablaremos sobre el área de NOC, o Net Operation Centers, de las IES. Cuando se les preguntó si cuentan con un área de operación y monitoreo de la red, el 61% nos dijo que no cuenta con un área NOC. Voy a siempre redondear los porcentajes para que sean más fáciles de entender. Cuando se les preguntó a quienes sí tienen 67 respuestas, ¿para qué áreas la tienen? El 55% nos contestó que es para todos los planteles. Es decir, más de la mitad tienen su área NOC para uso en todos los planteles. Cuando se les preguntó si cuentan con un área de ciberseguridad, el 75%, 3/4 partes de los encuestados nos dijeron que no cuentan con un área de ciberseguridad. Entre los que sí la tienen, que es el 25%, 43 respuestas, la inmensa mayoría, 9 de cada 10, tienen esta área para a nivel interno, a nivel institucional. Únicamente el 7% usa un proveedor externo. Cuando se les pregunta con cuáles de los siguientes instrumentos o servicios cuentan, realmente hablamos de 2 que sobresalen. SOC con un 37% y CERT con un 26%. Todos los demás instrumentos se pulverizan, no pasan de usarse más que en un caso. O sea que realmente hablamos de 2 elementos que se están usando. Cuando hablamos sobre el número de personas que laboran en esta área, permítame explicar la gráfica. En el eje vertical tenemos el número de instituciones de 0 a 20 y en el eje horizontal tenemos el número de personas
con que cuenta el área según las instituciones. Y aquí vemos que el 60% cuenta entre 1 y 2 personas en esta área. Hablamos que son 26 instituciones de las 43 que nos respondieron. Son muy pocas las que tienen más de 2 personas en el área. Hay una institución que cuenta con 14, 10 instituciones, 3 instituciones que cuentan con 10, una institución que cuenta con 7, pero realmente el promedio es entre 1 y 2 personas. Al preguntarles si cuentan con un sistema de gestión de la seguridad de la información, el 57% nos mencionó que no cuentan con este sistema de gestión. Cuando les preguntamos si cuenta con algún sistema para la gestión de incidentes, el 52% nos dice que no. Es decir, en promedio, más de la mitad de la gente no cuenta con estos sistemas. Si hablamos sobre la infraestructura de seguridad, que es otra parte importante, vemos que el 67% sí cuenta con infraestructura de seguridad institucional, es decir, 2/3 partes de los respondentes. Cuando vemos el tipo de infraestructura que tienen, vemos que realmente entre los 114 que sí la tienen, sobresalen el firewall, casi en todos los casos, 97%, el antivirus con el 74%, el antispam con el 49%. Ya luego baja y vemos que el IDS, IPS un 33%, UTM un 23%, el anti-DOS o anti-DDoS con un 25% en promedio. Fuera de eso, no se cuenta con otros elementos. Cuando preguntamos si cuentan con seguridad en el endpoint, nos dicen no el 47%, sí el 53%. Hablamos casi que la mitad sí, la mitad no. Y en el caso de los que sí cuentan con endpoint, seguridad en endpoint, en 6 de cada 10 casos nos mencionan que es on-premise y en 4 de cada 10 casos que este es en la nube. Al preguntar en caso de pérdida por ataque cibernético si cuentan con un sistema de respaldo para recuperar la información, el 80% nos dice que sí, únicamente el 20% nos dice que no. Sin embargo, cuando preguntamos si cuentan con un plan o proceso de recuperación de desastres, el 54% no lo tiene. Vemos que aunque el 80% sí cuenta con un sistema de respaldo, 2/3 partes no tienen un plan o proceso de recuperación de desastres. Al hablar sobre los estándares y políticas de seguridad, vemos lo siguiente. ¿Cuentan con estas políticas de ciberseguridad? Vemos casi que es un 50-50 sí, no. Si vemos y preguntamos si cuentan con un plan de gestión de riesgos, 2/3 partes, el 66%, no cuenta con un plan de gestión de riesgos. Si preguntamos si tiene implementado el proceso de gestión y manejo de riesgos, el 79%, 8 de cada 10, no tiene implementado el proceso de gestión y manejo de riesgos. De las metodologías de análisis de riesgos, ¿ha implementado alguna en su institución? Vemos que la única barra
que sobresale es la de ninguna. Fuera de eso, no hay ninguna metodología de análisis de riesgo que sobresalga. Hay una pulverización, tal vez un poco el ISO 27005 con 6 casos, pero fuera de ahí hay una pulverización en el tipo de metodologías de análisis de riesgo. Realizan análisis de riesgo al menos una vez al año, el 55% no. Realiza análisis de vulnerabilidad al menos una vez al año, el 61% no. Realiza pruebas de penetración al menos una vez al año, el 69% no. Es decir, hay una tendencia a no realizar análisis de riesgo o de vulnerabilidad ni pruebas de penetración anuales. Realizan pruebas de seguridad al código fuente de las aplicaciones de desarrollo interno, el 62% no lo realiza. Siguiente capítulo, hablamos sobre la gestión de la seguridad. ¿Ha sufrido incidentes de ciberseguridad? El 64% dice no haber sufrido o no haberse dado cuenta de ciberataques en los últimos 12 meses. Y aquí me gustaría rescatar unas menciones o verbatims que salieron mucho durante los grupos de enfoque. Nos decían muchas veces no sabemos realmente si hemos sufrido un ataque por no contar con los elementos para detectarlo. Entonces no sabemos si esta cifra realmente es mucho más alta o algo más alta de lo que mencionan. Al ver el tipo de ataques que nos mencionan, salen en primer lugar malware con un 30%, seguido del phishing con un 23%. Ya luego viene ransomware con un 9%, 2DDoS con un 7%, y suplantación de identidad y otros, pero ya con porcentajes muy por abajo del 10%. O sea que lo que más detectan es el phishing, ransomware y malware. Cuentan con un plan de capacitación o certificación para el personal de dirección estratégica. El 93% del personal de dirección estratégica no cuenta con un plan de certificación. Obviamente, cuando se les pregunta cuál de los siguientes planes, la única barra que sobresale es la de ninguna. De los demás no hay ningún plan que sobresalga. Hay una pulverización total. Al hacer la misma pregunta, pero para el personal operativo, vemos que igual el 90%, 9 de cada 10, no cuentan con un plan de certificación y nuevamente no hay ningún plan, ningún sistema que sobresalga. Hay una pulverización total. ¿Cuentan con algún programa de concientización dirigido a estudiantes, profesores, investigadores, administrativos? Sobresale que el 64% no cuentan con un programa de concientización. En el caso de estudiantes, profesores y administrativos, vemos que hay 50 instituciones que cuentan, es decir, el 29% con este programa. La hipótesis es que como son siempre 50, parece ser que son las mismas 50 que lo tienen implementado tanto para los estudiantes como profesores, como personal administrativo. Ya un poco más bajo, el 17% lo tiene para sus investigadores. Aquí viene el gran cambio. Hemos visto que hay poco uso de programas, hay poca capacitación o certificación, pero hay un fuerte deseo entre los encuestados de recibir capacitación.
De 11 programas que se proponen, 8 salen en 50 o arriba del 50%. Voy yendo en el orden. Hackeo ético, el 77%. Ciberdefensa y hardening, 62%. Auditoría de la ciberseguridad, 70%. Desarrollo seguro de aplicaciones, 50%. Gestión de ciberseguridad, 59%. Protección de datos personales, 58%. Implementación de SGSI, 58%. Implementación de DNS, 60%. O sea, vemos que hay 8 programas en que más de la mitad de los encuestados tienen un deseo de poder recibir capacitación en ellos. Que sobre todo si sumamos los porcentajes nos va a dar mucho más del 100%. Es decir, que el interés es por más de un programa. Ahora vamos a hablar sobre los problemas a los que se enfrentan en su trabajo diario. Un tema que tocamos sobre todo en la parte de grupos focales para ver en el día a día qué les está sucediendo. Antes de entrar a la gráfica, permítanme para aquellos que no están familiarizados con este tipo de gráficas explicárselas. Se preguntó en una escala de 5 puntos qué tan importante es el problema, en este caso la falta de presupuesto, donde si contestaban 1 es que lo consideran mucho, muy importante. Si contestan 2, que lo consideran muy importante. Si contestan 3, que lo consideran ya menos importante, y así sucesivamente hasta el 5, que si lo consideran en el 5 es como no importante. Para entender mejor las gráficas aplicamos 2 criterios. Uno que es el promedio, que entre más alto sea el promedio, más grave es el problema. Y otro que es un análisis más fino, lo llamamos el top box, en este caso la columna 1. El top box es el porcentaje de gente que dice que es mucho, muy importante. El top 2 box es la suma de las columnas 1 y 2, o sea, los que lo consideran mucho, muy importante y muy importante. Vemos aquí que la falta de presupuesto es una situación muy importante que los afecta. El promedio es casi 4, muy cerca de mucho, muy importante, de muy importante. Y si vemos el top box, casi la mitad de los encuestados consideran que es mucho, muy importante. Y si nos vamos a las primeras 2 columnas, vemos que 2/3 partes consideran que es un elemento que los afecta. Si vemos lo mismo para la falta de recursos humanos, el promedio es casi idéntico. Y si sumamos las primeras 2 columnas, el top 2 box, vemos que 2/3 partes consideran que es un problema que los afecta mucho. Aquí quiero mostrar unos verbatims de lo que salió en este sentido de falta de recursos humanos y su preparación en las dinámicas de grupo. Nos decían, por ejemplo, hay escasez de especialistas calificados. Formas especialistas y se los llevan con mejores sueldos y prestaciones, sobre todo al sector privado, y tienes que volver a empezar de nuevo desde cero. Hay poco personal certificado y las certificaciones ayudan a gestionar correctamente los riesgos. Las áreas de inteligencia, de IT, se encuentran rebasadas con los cambios provocados, sobre todo ahora debido al COVID. Y lo que ya veíamos, no sabemos si estamos preparados para hacer un análisis de vulnerabilidades con el personal que tenemos, que es probablemente una de las razones por la cual tan pocos casos lo hacen anualmente. Cuando pasamos a la parte de normativas,
vemos que la ausencia de normativas es importante. A nivel de top to box, casi la mitad sienten que es un problema importante el que no haya normativas. Cuando les preguntamos si el problema es que no se respetan las normativas, el problema realmente no es tanto por ahí. Si ahí nos vamos, al contrario, al bottom box, los que creen que no es importante, una tercera parte cree que no es importante y un poco más de la mitad cree que es poco o nada importante. Más bien, aquí el problema es que no hay las normativas, que hay que implementar normativas. Y en ese sentido, el verbatim que más se repetía es fundamental establecer normas y políticas de ciberseguridad para todos, y enfatizaban para todos, desde el nivel jerárquico más alto hasta el último estudiante o personal administrativo de las instituciones y aplicarlas rigurosamente. Cuando hablamos de la falta de conciencia del usuario final, es como muy polémico. Se dividen las opiniones casi por igual entre quienes tienden a considerarlo como un problema importante y quienes no. Vemos que tanto los top to box como los bottom to box son altos. Sin embargo, aquí hay que considerar algo en este tipo de estudios que es muy importante, porque vimos en los grupos focales que la falta de conciencia del usuario final es muy importante. Y quisiera ponerles un ejemplo de lo que me ha salido en mi experiencia en estudios de líneas aéreas. Cuando uno dice que no se caiga el avión, cuando uno dice que sean puntuales, obviamente el que no se caiga el avión, el top box es 90%. Que sean puntuales es altísimo. Si luego pregunto, por ejemplo, que no cancelen los vuelos, va a salir más bajo, tal vez un top box del 40%. ¿Qué hemos aprendido? Que es obvio que no quiere la gente que se caigan los aviones y que sea una línea aérea segura, pero es muy importante cuidar cosas que aparecen tal vez en un tercer lugar, como es que no se cancelen vuelos, que haya más espacio entre los asientos. Y yo siento que pasa un poco de esto cuando hablamos de la falta de conciencia del usuario final. ¿Cómo calificarían la comunicación que tiene el área de seguridad con sus usuarios finales? En aquellos casos que la tienen, el 44% la considera buena, o sea, hay una tendencia a calificar la comunicación como muy buena o buena con los usuarios finales. Cuando se le pregunta a todos en dónde aparecen más los problemas de ciberseguridad, en este caso hicimos una escala de 3 puntos con el mismo criterio de la de 5, vemos que la columna 1 es más alta en el caso de los alumnos. En el caso de los alumnos es donde más se genera problemas de este tipo. En segundo lugar, como muy parejo, en el personal administrativo, y donde tiende a ser menos grave la situación es en el caso del profesorado. Cuando nos vamos a ver cuáles son los problemas de comunicación, por ejemplo, nos dicen que hay los problemas con el usuario final. En los grupos de enfoque nos dicen falta de conocimientos e interés sobre manejo de seguridad. No se cuidan y son fácilmente engañados. Son presa fácil de extorsionar. Otro verbatim que nos salió mucho: usan el Internet para fines personales como entretenimiento, para hacer todo tipo de actividades y comunicaciones personales. También que perciben a las normativas y a las áreas de ciberseguridad como entes que obstaculizan y solo buscan fallas y regañan.
y que con el teletrabajo se han incrementado exponencialmente los riesgos a los que se enfrentan. Cuando ya pasamos a los problemas de comunicación que ellos perciben que tienen con el usuario final, de manera muy transparente nos dijeron, se nos percibe como el gran inquisidor que solo busca culpables en lugar de dar apoyo. Y nos decían, parece que nos cuesta comunicarnos con los usuarios y las autoridades. Somos demasiado cerrados y técnicos en nuestro vocabulario. Yo siento que ahí hay una gran oportunidad de mejorar esta comunicación y de concientizar al usuario final. Y también nos mencionaban que hay problemas de comunicación y coordinación entre las áreas de IT. Se ve la inversión en ciberseguridad como gasto, no como una inversión. Cuando se pregunta esto, en este caso, en una escala de 4 puntos, 4 de cada 10 la ponen en el top box. Y si vemos los dos primeros columnas, el 69%, casi 7 de cada 10, se enfrentan a que se ve la inversión en ciberseguridad no como una inversión, sino más bien como un gasto. Cuando se les pregunta si se entiende la importancia de la ciberseguridad, la mitad sienten que de plano no se entiende la importancia de la ciberseguridad. Cuando se les pregunta si al cambiar autoridades en las instituciones cambian las prioridades, también más o menos la mitad dicen que se enfrentan a este tipo de situaciones. ¿Qué vimos en los grupos focales? Lo que ya se veía en esta pregunta. Muchas veces se ve a la ciberseguridad como un gasto. Y algo que nos mencionaban mucho es, si no se han presentado problemas de ciberseguridad, te dicen que no tiene justificación, que para qué se hace la inversión. En conclusión, sus principales problemas son, cuando nos vamos a la primera parte en la escala de 5 opciones, pongo en rojo los más importantes. Falta de presupuesto, falta de recursos humanos, ausencia de normativas. Cuando nos vamos a la siguiente batería con escala de 4 opciones, se repite. Recursos humanos insuficientes como el más grave, seguido de inversión en ciberseguridad se ve como un gasto y recursos humanos no certificados, aunque no tan alto, pero sí como un problema al que se enfrentan. Vemos que todo está alrededor de presupuesto, recursos humanos y la ausencia de normatividad, perdón, que se me pasó decir que está en amarillo, que es lo segundo más importante. Si hablamos sobre cuáles son las necesidades de comunicación y colaboración que tienen, vemos que estaría interesado en compartir experiencias y trabajo en grupos, encuentros, eventos de ciberseguridad organizados por las redes nacionales de educación e investigación latinoamericanas, el 85% de los encuestados. ¿Qué tan importante consideran que debe ser la comunicación, coordinación y apoyo entre las áreas de ciberseguridad de las IES? Muy importante, el 77%. Si sumamos muy importante y importante, podemos decir que casi el 100% lo considera un elemento de mucha importancia. Si preguntamos qué tan importante es contar con convenios formales entre los CECIR de las IES, 69% nos dice que muy importante, 27% que importante. Otra vez, hay una fuerte relevancia a este tipo de convenios formales. Nos decían en los grupos de enfoque que muchas veces tienen comunicación, pero es informal y que cuando se va al contacto se pierde esa comunicación.
¿Les gustaría nombrar algún representante de su institución para que participe en las actividades del CECIR, de la Red Nacional de Educación e Investigación? El 85% nos dice que sí. ¿Le gustaría participar en entrenamientos para la formación de equipos de respuesta a incidentes de seguridad de cómputo o CECIR? El 93% nos dice que sí. Cuando vemos antes de pasar esto, o sea, vemos que este tipo de elementos como comunicación y colaboración son muy valorados. Hay otro punto que se tocó en los grupos de enfoque que ya no tocamos en la encuesta online, pero que nos decían mucho espontáneamente, relacionados con problemas por la velocidad de los cambios. Nos decían, se ha acelerado la rapidez con que aparecen nuevos riesgos y ataques. Se necesitan soluciones cada vez más sofisticadas. El teletrabajo por el COVID aceleró los riesgos. En el campus se tiene cierto control, pero al salir del campus los riesgos se incrementan y tenemos que proteger los equipos institucionales que salen a las casas y establecer conexiones seguras. El repentino mayor uso de la nube complica los controles de seguridad. Si vamos, estos serían los principales hallazgos. Quiero de manera muy sencilla mostrar unas conclusiones donde pusimos unos cuadros que nos permiten ver qué actividades no se tienen o no se cuenta con ellas, donde en rojo están las que menos se tienen, en amarillo las segundas que menos se tienen y en gris las que fueron menos mencionadas, pero que de todos modos están en 50% o arriba. ¿Cuáles sobresalen porque no las tienen? Con 93% plan de certificación para directivos, con 90% plan de certificación en ciberseguridad para personal operativo, 79% no ha implementado un proceso de gestión y manejo de riesgos, 75% no hay un área de seguridad informática. Pasamos al segundo nivel, 69% realiza pruebas de penetración, no las realiza, al menos una vez al año, 66% no tiene un plan de gestión de riesgos, 64% no tiene un plan o proceso para recuperación de desastres, 64% no cuenta con un programa de concientización para los usuarios, 62% no realiza pruebas del código fuente, 61% no realiza análisis de vulnerabilidad al menos una vez al año, 61% no cuentan con NOC. Y si luego bajamos, pero siguen siendo porcentajes altos, 57% no cuentan con un sistema de gestión de seguridad para la información, 55% no realiza análisis de riesgo al menos una vez al año, 52% no cuenta con un sistema de gestión de incidentes, 51% no cuenta con políticas de seguridad de la información y 47% no cuentan con un sistema de seguridad para endpoint. Si nos vamos a los principales problemas que enfrentan en el trabajo, en amarillo señalo los que más sobresalen. Se percibe que la inversión en ciberseguridad es un gasto, 69%, falta de presupuesto, 66%, falta de recursos humanos, 66%, recursos humanos insuficientes, 62%, y ya un poco más bajo, pero casi la mitad, la falta de normatividad. Y por último, si hablamos de las necesidades de comunicación y colaboración, en rojo aparecen las más altas, sobre todo con 93% que les gustaría participar en entrenamientos
para la formación de equipos de respuesta a incidentes de seguridad, CECIR. Con un 85% les gustaría nombrar a un representante para participar en las actividades de CECIR. Un 85% con interés en compartir experiencias en grupos, eventos organizados por las redes nacionales de educación e investigación latinoamericanas. Un 77% percibe muy importante la comunicación, coordinación y apoyo entre las áreas de ciberseguridad de las IES, y un 69% considera muy importante contar con convenios formales entre los CECIR de las IES. Vemos que todos son porcentajes muy altos, 7 de cada 10 casos en el menor de los porcentajes. Esto sería, en resumen, lo que salió del estudio. No sé si Fernando, alguien quiera hacer un comentario. Gracias, Roberto. Pues sumamente valiosa la presentación, la exposición y todo el hallazgo. Entonces, les hago una petición a nuestra audiencia para que si desea hacer alguna pregunta la pueda escribir en el chat y que pueda tener ahí a la mano algunas inquietudes o interrogantes para que nos apoye tanto Roberto como Carlos o en su caso José Luis. Entonces, por favor, siéntanse libres de opinar. Mientras tanto, me permito presentar a José Luis Ponce. José Luis es maestro en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es máster en Seguridad Informática por la Universidad Oberta de Cataluña, España, y licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y es coordinador del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la ANUYES, el Comité ANUYES-TIC. Asimismo, es secretario ejecutivo de la Red Colaborativa de Universidades Mexicanas para fortalecer la transformación digital, MetaRed México, y coordina la edición anual del estudio Estado Actual de las TIC en las instituciones de educación superior. Es miembro también de la Asociación Academia Mexicana de Informática, AMIAC, entre otras. Estimado José Luis, qué gusto pues coincidir contigo. Adelante. No, pues el gusto es mío, la verdad. Ahora sí que aprender muchas cosas muy padres y sobre todo ahorita escuchando y viendo los resultados de Roberto, pues muy interesante. Muchas cosas que continúan. Tiempo atrás se había descubierto y en algunas ha habido avances, en otras no tanto, pero sigue siendo el mismo común denominador. La verdad es que ya tratando de concluir en cuanto a tanta información que hemos visto ahorita, pero que resume muy bien Roberto al final, sobre todo con esos porcentajes y además marcando en focos rojos y hasta en gris, de más a menos, pues creo que sigue siendo un gran problema el presupuesto, siempre, pero no solo en seguridad, en todo, evidentemente, siempre en todo el presupuesto y siempre el capital humano. Digo, nosotros hacíamos estudios hace 2003, 2005, 2007, 2011 y 2013, y hacíamos el top 5 o el top 10 de cuáles son los problemas que más coincidencia y más incidencia tienen. Capital humano es el principal. Lo estamos viendo reflejado en esta encuesta que hace muy bien CUDI. La verdad, creo que el capital humano pues es la esencia, sabemos, de cualquier organización, ¿verdad? Somos seres y somos los que las conformamos, y evidentemente la carencia de capital especializado es más que notable conforme va avanzando y se va dando esta necesidad de contar con especialistas en el tema. Queda evidente también que esta encuesta se hace después de la pandemia que arranca en el 2020 y que es evidente, más que evidente, y toma mucho mayor sentido
el cómo hay una aceleración en el mayor uso tecnológico y consecuentemente también una mayor aceleración en los incidentes de seguridad. Y esto pues se queda más que marcado. Yo leía por ahí estadísticas. El año pasado estimaban un porcentaje con el teletrabajo de un 600% de incremento de incidentes de seguridad. Claro, estamos hablando de incidentes de usuario final en su casa o de la oficina. Mucha gente que hace el famoso home working, entre otras. Otro de los temas es la formación. Está aunado al capital humano y lo mencionaron ahorita. La formación pues es esencial. Y es aquí una gran oportunidad para las instancias que tenemos que ver con instituciones de educación superior, como una gran oportunidad de expansión, de crecimiento, pero sobre todo de considerar esta formación muy, muy seria, de esta formación que sea muy orientada a las necesidades reales y sobre todo vigentes en este ámbito de las instituciones de educación superior y en general de la industria, ¿no? No se diga sector financiero, que es el cliente mayor en ciberseguridad o en seguridad en términos generales. Entonces creo que allí tenemos una gran área de oportunidad como instituciones de educación superior en el sentido de tener planes para la formación de nuestros propios estudiantes, de tener planes y programas para la extensión universitaria, y además de tener esas maneras de concientizar no solamente a los estudiantes, no solamente a los externos, sino también a nuestro propio personal. Y no se diga concientizar a nivel directivo, es en todos los niveles, e insisto, así como se cree se creía hace muchos años, ¿no? Que la seguridad era un antivirus, estamos ya más que convencidos que la seguridad es un proceso, y que además es un proceso de corresponsabilidad, en donde se requiere también de liderazgos técnicos, liderazgos académicos, de los propios estudiantes, de los directivos, de los tomadores de decisiones. Y como veía ahorita en las discusiones que ya tienen en el chat, muy buenas, muy interesantes, estos temas, ¿no? De estrategia, de gobierno, no solamente ver a la seguridad como el tema de la gestión, la operación, debe haber una corresponsabilidad en todos los niveles. Evidentemente, uno de los temas que sale, pues es la gestión propia, los sistemas, la manera de monitorear, la manera de hacer análisis forense, etcétera, etcétera. Son áreas de oportunidad. Sí hay avances con respecto a 10 años, 5 años, el año pasado incluso. Hay mucha conciencia, pero definitivamente la brecha sigue siendo muy, muy, muy grande. Hay mucho por hacer y definitivamente creo que ya es momento. Temas como la normatividad que también aquí salen y que no existe todavía ese nivel de concientización, en donde es clave la normatividad, los aspectos incluso que son legales en temas de seguridad. Creo que es algo bien importante para permear en todos los niveles, desde el usuario final, desde el gestor y operador de la tecnología hasta el tomador de decisiones, los propios fabricantes, en términos generales. Ahorita hablé del top 5 que identifiqué, y de manera muy genérica, porque ahorita lo dio Roberto de manera muy precisa, muy específica y hasta con porcentajes, que eso de verdad es un gran trabajo que se ha hecho y una gran recopilación de información que va a generar muchas líneas de acción. Pero también, ¿qué encontramos? Bueno, la parte donde hubo una percepción y se hacen estas percepciones de los usuarios, ellos ya están más que convencidos que hay escasez de recursos, de especialistas, que no hay presupuesto, que las áreas de tecnologías están rebasadísimas y más ahorita con esta nueva realidad, ya no es nueva normalidad, es la nueva realidad, que el personal con el que se cuenta ya era insuficiente y ahora es todavía más que necesario. En las normativas, evidentemente, tener políticas, tener reglamentos, tener todo esto bien documentado. El usuario final, definitivamente, el usuario final en todos los niveles, desde el tomador de decisiones hasta el estudiante. Estoy yéndome al ámbito universitario, porque pues todos somos usuarios finales, finalmente, todos. Y evidentemente generar concientización, ya sea a través de campañas, a través de programas,
a través de ejercicios, a través de este tipo de interacciones, pero también conciencia con los propios gestores de la tecnología, incluso con los propios responsables de la seguridad, conciencia, que estén actualizados, que estén capacitados y evidentemente pues una gestión de cambio bien importante. Se hablaba mucho de lo que son los cambios. Yo pensaría, ok, hay cambios, se dan cambios sociales, se dan cambios sanitarios, se dan cambios tecnológicos. Todos estos cambios ya son parte de nuestra vida y todos estos cambios también están inmersos en temas de seguridad. ¿Por qué? Pues porque va súper acelerado. Ya no podemos hablar a lo mejor de técnicas de seguridad que eran monitorear casi manualmente, cuando los ataques ya son automatizados y basados en inteligencia artificial. Es decir, pues ya están, es otro nivel. Entonces se dan cuenta que sí se requiere empezar a desarrollar otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias y que evidentemente para las universidades es una gran área de oportunidad porque además hay un mercado, hay una industria que requiere ese tipo de especialistas, no solo para la gestión interna en las universidades, sino para el mercado en general. Entonces creo que se pueden tener varias vertientes para atacar el tema y además como una gran área de oportunidad dentro de la universidad para generar sus recursos y evidentemente cumplir con un impacto, con una labor social a la propia sociedad. Más de las conclusiones que yo obtengo, hablando de los problemas de comunicación, eso es clave, la comunicación. Se dieron cuenta todos qué sucedió ahora con la pandemia. En el caso de las universidades, se hicieron comités, pero cada quien entendía desde su perspectiva una circunstancia de emergencia. En este caso era un problema sanitario. Lo mismo sucede cuando hay un problema de seguridad en el ámbito cibernético, en donde evidentemente debe haber canales de comunicación internos, debe haber canales de comunicación hacia el exterior y hay puntos de partida. Nosotros hicimos un estudio que no tiene que ver con ciberseguridad nada más, sino con el tema de continuidad académica. Y veíamos que había dos perspectivas, la perspectiva directiva y la perspectiva de los académicos. Y había variantes inmensas sobre un tema, había opiniones muy encontradas en muchas ocasiones. A lo mejor el directivo decía, es que ya existen las políticas, ya existen los mecanismos, y el académico dice, es que yo no sé, para mí no existen porque no estoy enterado. Se dan cuenta en el ámbito de seguridad cómo es importante establecer los canales de comunicación, ya sea ante una emergencia o de manera cotidiana, para tener el seguimiento para la propia gestión. Entonces creo que son temas. El tema de Gran Inquisidor que comentaba Roberto, a mí me sonó porque créase o no, en alguna ocasión tuve que hacer un memo informando a personal que estaba usando determinadas cosas. Era personal sindicalizado. Y justamente me acordé porque el secretario del sindicato me acusaba de que yo tenía una actitud inquisidora, entre que me dio risa y me acordé de eso. Le dije, sí, es cierto, soy un inquisidor. Es cierto, se da. ¿Pero por qué? Porque no hay esos canales de comunicación, porque tenemos que sensibilizar, porque tenemos que concientizar y eso es trabajo de todos los días. Es un reto que tenemos que hacer. Evidentemente, los problemas de comunicación nos pueden llevar a otros problemas. La parte presupuestal queda claro, ¿no? También es un problema en donde tenemos que ver, conseguir que los tomadores de decisiones estén convencidos, entiendan. Hay quienes lo han logrado. Creo que entender el lenguaje de los tomadores de decisiones nos acerca. No quiero decir que con esto se arregla todo mágicamente, es un reto definitivamente. La parte de los cambios, ya lo hemos comentado, es aceleradísimo lo que está sucediendo. Ahorita, por ejemplo, el sector financiero está sufriendo mucho con ransomware, pero no tarda también para las universidades. De hecho, hay muchos ataques de ransomware todos los días. No se conocen porque no se publican, porque no hay seguimiento. Evidentemente, esto hay que monitorearlo y esa es una de las grandes áreas de oportunidad. Evidentemente hay muchos riesgos, es creciente esto ante las actividades del trabajo a distancia, hay mucho más incidentes. Es bien importante
importante considerar este problema como un proceso y con una perspectiva estratégica, es decir, una perspectiva de estrategia institucional integral. Estoy hablando del deber ser, no de la realidad. La realidad a veces es muy distinta, muy complicada y uno choca en esa parte, pero es lo que uno debe buscar, al menos ser pragmático, o encontrar un equilibrio entre lo pragmático y lo práctico, o entre el pragma y la realidad, ¿verdad? Y tenemos que buscarlo. Obviamente, todo esto debe irse implementando gradualmente. No se puede hacer de un día a otro. Algunos llevamos a lo mejor 20 años o un poquito más y hemos obtenido algunos logros, pero ya el hecho de que se reconozca el tema de seguridad como algo fundamental es maravilloso, porque antes no lo era. De verdad, era complicado llegar a hablar de seguridad. Yo recuerdo años, por ahí veo a algunos colegas, Pati Muñoz, por ejemplo, te veo por ahí, en donde hablar de una red nacional de seguridad de las universidades, sí, que se reúnan, pero no sabían ni para qué, cuáles eran los resultados a veces de muchas otras personas. Y los que estaban allí estaban convencidos de la importancia del tema, que ahora tiene muchísima trascendencia. La pandemia lo deja en evidencia, ¿verdad? ¿Necesitamos ese tipo de provocaciones, ese tipo de detonadores? No lo sé. Evidentemente, trabajar sobre la creciente proliferación de las tecnologías emergentes es fundamental, no solamente lo que ya existe. Se nos vienen cosas nuevas y no estamos preparados para dar respuesta a ello. Tenemos que ver esa perspectiva, pero también tenemos que hacer una retrospectiva completa de lo que hemos hecho, de nuestros alcances, y algo que es bien importante, identificar nuestras áreas de oportunidad con los recursos que tenemos a mano en gran medida, y evidentemente identificar pues muchas cuestiones que tienen que ver con la colaboración. Yo voy a resumir porque ya me estoy colgando, pero uno de los grandes temas es trabajar sobre difusión y concientización. No es el más importante, no es el único tema, pero es importante saber comunicar. La difusión es clave. La concientización, por supuesto, a través de la difusión se puede lograr en todos los niveles. Y además recordemos, es corresponsabilidad de todos, no solamente de las áreas técnicas, también las áreas jurídicas, las áreas administrativas, las áreas académicas, el personal de seguridad física, como los de las casetas de vigilancia, es de todos, de los estudiantes, de los académicos, de los investigadores. Si todos estamos pensando en la misma línea, es más fácil definir y generar estos niveles de concientización. Promover el trabajo colaborativo. Se oye bien bonito. Ah, sí, trabajo colaborativo. Es un reto. Es todo un reto poder trabajar y decir, oye, Cudi, ¿qué te parece si ustedes echan a andar ahorita que tienen el CIRT y el CERT? Y nosotros, ANUYES, empezamos a colaborar con ustedes. Y nosotros empezamos a alinearnos al CERT de Cudi. Y empezamos a ver cómo trabajamos con otros CERTs. Ejemplo, por aquí anda Héctor Bonola, de la Universidad Veracruzana. Él está armando un directorio de CISOs a nivel nacional para una iniciativa iberoamericana, ahí con los colegas de Chile, decir, oye, vamos a hacerlo todos, ¿no? Empecemos a promover siempre ese trabajo colaborativo, no inventar el hilo negro, siempre trabajarlo, es parte de mis conclusiones, Evidentemente, consolidar y seguir promocionando este tipo de diagnóstico que nos acaba de presentar Roberto. Eso es fundamental, que tenga una continuidad, un seguimiento y que tenga ya punto de comparación, porque es el primer ejercicio en donde se acerca y se entiende lo que ya sabemos todos, ¿verdad? Pero hay que medirlo para que se tenga evidencia de ello. Y por supuesto, esto genera retrospectiva y mejora continua en adelante. Y en un año a lo mejor Roberto nos dice, miren, hubo evolución y él puede ya tener el comparativo 2021-2022 y se pueden ir detectando, o en pocas palabras, no solo tenemos que ver gráficas, números y ya, y saber que existe un problema, sino saber leer los números, saber entenderlos e identificar líneas de acción y lo más importante, ¿no? Llevarlas a cabo en la medida de las posibilidades y con trabajo colaborativo, insisto. El tema de formación, capacitación y actualización, ese es para siempre, ¿verdad? Ese lo sabemos todos, ese es para toda la vida, pero en el ámbito de seguridad tenemos que identificar y corroborar y si es factible,
colaborativamente formar estos cuadros de actualización, de concientización y si se puede ya de formación, ya de una manera ya llamémosle formal, al menos a nivel de diplomados o extensión universitaria, cursos o charlas, hagamos comunidad. A veces en las comunidades, a mí me tocaba verlos, por ahí veía hace ratito a un colega de Guerrero, y él, por ejemplo, me tocaba verlo como en una red que teníamos ahí en la región centro-sur, reunía a las universidades y decía, vamos a capacitarnos entre nosotros, ¿sí? Y vamos a entre nosotros a dar este curso. Y quién sabe, y levantaban la mano y estaban haciendo una comunidad. De hecho, no estaban haciendo, hicieron una comunidad que hasta el momento sigue viva. Y ahí están. Y digo, ese es un ejemplo de colaboración en donde entre el propio, la comunidad se están preparando. Y además también capacitaron a estudiantes, dieron pláticas, concientizaron, me consta, ¿no? Y evidentemente la concientización, pero en términos... creo que uno de los grandes fuertes que puede generar CUDI es estos equipos o este equipo de atención a incidentes en seguridad. Creo que es una de las grandes oportunidades y de donde emanan muchos de los temas que aquí he mencionado. Creo que además hay que hacer esa red de respuesta a incidentes. Es una red de personas, es una red de instituciones, y si son instituciones de educación superior, todavía mejor. Y otro de los temas clave, pues el monitoreo. El monitoreo, llámense sensores, llámese como quiera, pero eso es clave. Creo que son áreas de aprovechamiento, de fortalecimiento y además de defensa, ¿no? Desde los programas de capacitación, estos grupos interinstitucionales, eso es bien importante, interinstitucionales e incluso multidisciplinarios. No solamente son ingenieros, no solamente son o abogados, ¿no? Lo digo por Ernesto, o no solamente son comunicólogos, lo digo por Roberto, es multidisciplinario y además estamos incluyendo a todos en ese sentido, en la medida de las posibilidades. Y obviamente, pues, creo que esto nos va a llevar a generar, pues, en primera instancia una cultura de ciberseguridad y muchas líneas de acción que, pues, nos pueden llevar, pues, en gran medida a escalarlo, no solo a ver la seguridad desde una perspectiva de la gestión y la operación, sino desde una perspectiva, como lo han comentado muchos, pues de estrategia, de gobierno. Son cuestiones un poco pragmáticas, pero creo que eso es lo que podría concluir porque ya me pasé del tiempo, si no me equivoco. Muchas gracias. Justo a tiempo, estaba por sonar la campana, José Luis. Muy bien. Pues me parece que ante la exposición, digamos, exposición de hallazgos que nos mostró Roberto y lo que has concluido, creo que se engloba parte de la urgencia, de la importancia, de lo valioso, de lo avanzado y de las grandes áreas de oportunidad que seguro muchos identifican y que en su propia organización ya están pensando cómo echar a andar. Voy a leer algunas preguntas. La primera sería para Roberto, que es de orden metodológico. Nos preguntan si las IES encuestadas todas fueron entidades públicas. Por favor, Roberto. Todos fueron miembros, IES miembros de CUDI. Ahí donde tengo entendido hay tanto públicas como particulares. Por ejemplo, por poner un caso en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, participó en los grupos focales, o sea, hubo de las dos. Muchas gracias, Roberto. La siguiente, pues son de un orden un poco más, digamos, del contenido de la materia de ciberseguridad. La primera de ellas es, ¿cuál sería la mejor forma de llevar esto a todas las autoridades universitarias y cómo sensibilizar a estas autoridades para que lo asuman como uno de las acciones relevantes de su agenda? ¿Qué opinan, Roberto, Carlos, José Luis? Yo creo que Roberto puede contestar. No, no es cierto, Fernando. Digo, yo creo que es clave generar conciencia, pues implica alineación hacia la parte de la institución, ¿no? Generar conciencia en los tomadores de decisiones. Creo que involucrar en esa línea estratégica o conocer al menos y estar bien metidos de la estrategia de una institución y
estos temas, escalarlos a ese nivel, creo que es clave, ¿no? Tener una alineación estratégica con los objetivos, con la misión, visión de la propia organización, de una institución de educación superior. Y sí, yo voy a poner temas de seguridad como un tema estratégico, es porque justamente estoy defendiendo temas estratégicos como la propia información de la institución, porque además estoy generando una gran ventaja y una gran oportunidad para la institución. Digo, llámese en el sentido de mecanismos de seguridad, pero puede ser en la parte de formación, ¿no? Donde la propia institución lo puede ver como una gran oportunidad para generar ingresos o en su defecto para generar comunidades y tener una visión con respecto, ser más visible con respecto a otras instituciones. Digo, eso es lo que yo puedo opinar así de rápido. En el abuso de mi función de moderador, si me permiten, creo que algo que, o sea, todos miramos distinto, ¿no? Cuando hablamos de alguien de una empresa o de nivel corporativo, pues el lenguaje es diferente. Cuando se trata de una institución de educación superior, si es pública o privada, creo que tiene un matiz de diferencia. Entonces, me atrevo a sugerir que se condense un documento, digamos, de argumentos para convencer, para motivar a los líderes de las instituciones, para que entre todos podamos hacer un balance que sea útil y tenga un poco más de impacto, ¿no? A veces el tema de mostrar la relevancia que tiene su institución como infraestructura crítica por lo vital que es la educación, o incluso mostrar que hay ejemplos en otros países. Leía antier que en Argentina aprobaron una licenciatura en ciberseguridad. Pues probablemente alguien quiera ser el líder en México que diga, en mi universidad somos la primera institución de educación superior que tiene esto como un programa de licenciatura, por decir algo, ¿no? Entonces, tantos ejemplos que juntos podamos sumar para fortalecer argumentos. Otra pregunta es, ¿qué acciones tomará el CECIR de CUDI a partir de este estudio de manera inmediata? No sé si aquí vi por ahí a Silvia o alguien más que atienda esta pregunta. Sí, claro que sí, Ernesto. Efectivamente, nosotros ya con los resultados que tenemos de esta encuesta, pues estamos trabajando en el desarrollo de una estrategia que contiene una serie de servicios de ciberseguridad diseñados justamente para apoyar a las instituciones a enfrentar estos retos, ¿no? que se mencionaban en la encuesta. Y muy importante, lo que mencionaba José Luis, efectivamente nosotros estamos justamente en ese mismo camino de tener la colaboración con ANUYES, con todos por ahí vi que había también algún comentario sobre justamente esta colaboración o cómo evitar esta duplicidad, ¿no? De esfuerzos de ANUYES y de CUDI. Pues creo que es a través de esta colaboración y yo creo que concuerdo con José Luis, tenemos que empezar a trabajar de la mano para resolver estos retos. Perdóname, agregando algo más, estos servicios los vamos a dar a conocer en una sesión que vamos a llevar a cabo en unas semanas más y en donde pues los vamos a convocar de manera oportuna para que nos acompañen. Justamente estamos trabajando en ello, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a dar el uso de la voz a Mario, quien estaba solicitando. Brevemente, Ernesto. Quería mencionar algo al respecto, perdón, ya que me habías preguntado también, Ernesto. Adelante, sí. Ok, gracias. Mira, enfocado ya en una parte operativa como tal, como dentro del NOC, y que justo mencionar también esta situación que vivimos dentro de CUDI, que el mismo personal del NOC se ha integrado al CECIR también, porque hemos visto cómo se ha desarrollado esta temática dentro de lo que son las redes académicas. Como tal, nosotros hemos tenido algunos reportes, vaya, ya de tiempo atrás, con lo que es la parte operativa. Y en este tema, justamente, nosotros hemos
pues vivido ciertos percances que se han tenido referente a lo que es el tema del ruteo, en donde hemos estado apoyando a lo que son buenas prácticas, por ejemplo, de lo que es Manners. También hemos estado revisando temas de poder implementar clean pipes para los enlaces, el tema también de poder revisar en su momento que tuvimos algún percance con una red que estuvimos prestando a una institución y que tuvimos un reporte de mal uso, ¿no? Por parte de la Policía Cibernética. Vaya, fue de ahí nuestra inquietud de también empezar a revisar cómo podíamos accionar como parte operativa, ya no tanto administrativa, sino como operativa dentro de lo que sería este grupo del CECIR de ciberseguridad. Muchas gracias por el aporte. Néstor, a mí me Carlos. gustaría hacer un comentario aquí. Vamos, CUDI depende de su membresía. Este plan de acciones para nuestras universidades miembros es algo que queremos trabajar junto con todos ustedes. Queremos hacer cosas que les sirvan, que verdaderamente valoren nuestra membresía, estas actividades, y que lo adopten como algo propio, ¿no? Y esta primera reunión quisiera que la tomaran así. Es una propuesta de acciones. Y me gustaría muchísimo que esta propuesta se redondeara con la participación de Anuye STIC. No queremos hacerlo solo, queremos hacerlo en beneficio de todo el ecosistema de educación superior. Y a lo mejor tener como meta que esto lo podamos presentar conjuntamente en Anuye STIC. Si todavía hay la posibilidad, José Luis, nos encantaría el poder tomar esa convocatoria de todas las instituciones de educación superior, de la creciente preocupación con las tecnologías de la información, para hacer un planteamiento conjunto y que nos vean como lo que somos. Somos instituciones, agrupaciones de universidades que venimos cada quien desde nuestro origen. Nosotros somos una red física de telecomunicaciones que busca conectar a sus universidades. ANUYES es una asociación de universidades que busca lidiar con los temas universitarios. Y cuando llegamos a las TICs nos tenemos que unir y tenemos que trabajar juntos en beneficio de nuestra membresía, que prácticamente es común e idéntica. Entonces, me encantaría poder hacer ese plan de trabajo, tenemos tiempo, y terminar con esa propuesta inicial redondeada, consensada en la medida de lo posible, con la mayoría de nuestras instituciones. Ojalá y lo podamos hacer, ¿no? Gracias. Sí, yo creo José que Luis. sí, mucho gusto. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, digo, así debe ser. Es la parte pragmática. Y además de que en el chat hay muchas preguntas muy interesantes, como esta que nos hizo Max justamente, de cómo llevar estos estudios, cómo cristalizarlos, cómo hacerlos más efectivos, sobre todo a nivel de tomadores de decisiones. Digo, esa es una tarea que nos llevamos, Carlos, y que tenemos que ver la manera de sensibilizar y obviamente generar distintas propuestas y además buscar tal vez a otros aliados que sean nuestros impulsores y aliados, llámese instancias sociales, iba a decir políticas, pero se oye bien feo. Otras instancias, llámese BID, SEGIF, etcétera, ¿no? Entre otras. Y sí, encantados. Y ya vi a Ivonne. Hola, Ivonne. Gracias, gracias José Luis. Pues hay que trabajar en ese sentido. Adelante, por favor, Mario Elinos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, básicamente muchos de los problemas de la seguridad, de hecho, uno de los principales meollos de la seguridad, y que no nada más en las IES pasa, sino yo se lo digo que he estado trabajando
he estado en las IES mucho tiempo y también he estado en el mundo corporativo otro tanto. El problema es que la ciberseguridad se le encargan al área de TI y es un gravísimo error, pero gravísimo. El área de toda la parte de ciberseguridad, así que el CISO, como por decirlo, como puesto original de la persona que es responsable de la seguridad, esta debe estar a nivel del staff del director general. Allá arriba es donde debe de vivir, y estando allá arriba, entonces ahora sí, todo lo que se menciona de gobernanza en la seguridad de la información, toda la parte va a permear hacia abajo en forma automática. No podemos hacer ciberseguridad si únicamente nos concretamos a la parte tecnológica, a la parte de TI, y que TI se encargue de todo eso. Es un paquetote y es un paquetote para TI que no tiene por qué estar ahí. Básicamente uno de los puntos importantes es que para que se haga ciberseguridad hay que conocer la cultura organizacional, hay que conocer qué es lo que pasa en la organización, llámese IES, llámese entidad financiera, llámese entidad crediticia, llámese entidad de telecomunicaciones. Cualquier organización que se quiera meter a la parte de ciberseguridad tiene que tener un puesto a nivel de staff, del director general, donde se vea la seguridad y ahí sí poder ver toda la situación completa de la organización, saber cuál es el core del negocio de la empresa o de la organización, o de la IES en este caso, y a partir de ahí empezar a generar toda la parte de seguridad, donde nada más trabaje la gente de TI, tiene que trabajar todas las áreas que pertenecen a la organización, sobre todo buscando la forma de mantener y alinearse al core del negocio. Mientras no tengamos este enfoque o no nos enfoquemos hacia ese lado, la parte de seguridad no va a estar jalando correctamente o vamos a estar tirando manotazos, pedradas, batazos, como le quieran llamar, sin sentido. Tenemos que empezar a ver cómo empujamos todo a que venga desde allá arriba. Excelente. Muchas gracias, Mario, por tu aporte. Adelante, Ivonne, por favor. Gracias, Ernesto. A mí me gustaría compartirles mi experiencia desde la docencia de 19 años, tanto en instituciones del sector público como privadas, en temas de ciberseguridad. Yo he dado clases en el TEC de Monterrey, en la UNAM, de hecho muchos de los que están aquí han sido mis alumnos, y creo que el punto de partida, y justo era una de las respuestas que yo le daba a Max y también a Mari Farías, es creo que en lugar de tratar de construir la casa por el tejado, de pensar en seguir construyendo CSIRTs, NOCs y demás, tenemos que capacitar a la fuerza de trabajo. Tenemos, por ejemplo, el diplomado de la UASH, en el cual yo llevo participando como 8 años, y me encanta ese diplomado, pero es muy técnico. El diplomado de la UNAM es muy técnico. Necesitamos un diplomado que se oriente a la gestión de la ciberseguridad para que todos entendamos qué es la ciberseguridad, qué es un activo de información, qué es un activo humano, qué son los controles tecnológicos, para que entonces, ahora sí, tengamos esa capacidad ya con el conocimiento construido, empezar subiendo o elevando el concepto, a construir un equipo de trabajo. No podemos decir, tomo a Fer, tomo a Ernesto, tomo a Silvia y los creo el grupo CSIRT sin haberlos formado. Entonces creo que como bien lo ha mencionado y como creo que es un punto en común que tenemos todos como resultado de estas cifras que a mí en lo personal me impactan mucho, yo tenía otra percepción en la IES, es que urge hacer formación, urge hacer conciencia, pero desde las cabezas. No sé, proponían hagamos diplomados, hagamos extensión académica, pero creo que es difícil ofrecer una medicina si no somos doctores, ¿no? Entonces creo que primero hay que formarnos. Ya saben muchos de los que ya me conocen aquí que a mí me encanta formar. Entonces cuenten conmigo, ¿no? Para todo lo que sea capacitación. Creo que tengo mucho que compartirles. Mario también tiene muchos años en capacitación que compartirles en temas de ciberseguridad para pues construir la base. Yo creo que primero tenemos que capacitar a ese ejército que planeamos lanzar para que esto crezca, ¿no? Pero el punto de partida, yo creo que el denominador común es la conciencia en temas de ciberseguridad, la formación en temas de ciberseguridad, y después podemos escalar a aspirar a tener una estructura de un gobierno de seguridad y demás, no empezar por arriba, porque si no va a suceder eso, ¿no? Si nos enfocamos en capacitar o más aún en hacer certificaciones de personal directivo, va a suceder la otra consecuencia que mencionaban. Una vez certificado el personal directivo, se van al sector privado y volvemos a perder, ¿no? Entonces tenemos que empezar a formar desde las bases, ir subiendo esa formación hasta llegar a certificaciones con personal que, duele decirlo, personal que realmente veamos que es leal,
creo que es la mejor estrategia porque uno detecta, ¿no? Cuando dices, esta persona busca capacitarse para irse al sector privado o irse a una mejor oferta de trabajo, pues tal vez no es una persona en la que queramos invertir tiempo y aparte dinero, que es un recurso que seguramente, como bien lo indicaron, es uno de los que más falta en la IES, ¿no? Es cuánto es el aporte que yo quería dar, Ernesto. Muchas gracias, Ivonne, por el aporte, sin duda igualmente valioso. Les decía que las preguntas ya fueron abordadas porque dos pendientes era la de cómo evitar duplicidad de esfuerzos, salvo que quieran ahondar un poco más Carlos o José Luis, y la otra, ¿qué va a hacer CUDI en relación con aliados? Pues para de manera inmediata empezar a trabajar, pero ya nos adelantó Carlos un poco sobre esto. No sé si sobre la no duplicidad de esfuerzos, Carlos o José Luis quieran agregar algo o consideren que con lo dicho es suficiente. Creo que por el lado de Anuya STIC tenemos nuestros alcances muy específicos y por parte de CUDI también tiene sus alcances específicos. En lo personal creo que se complementan perfectamente. Y si CUDI ya tiene una iniciativa, nosotros nos vamos a unir a esa iniciativa. Excelente, muchas gracias, José Luis. Carlos, va a ser nuestra iniciativa. Exacto, hagámosla de todos para que sea más exitosa. Pues hemos cubierto las preguntas. Yo, entre paréntesis, y nuevamente les ofrezco disculpas por acaparar como moderador, me sorprendió la falta de capacitación dentro de las instituciones que se dedican a capacitar y que son pues las que pues forman al talento del país, tanto para el sector público como privado. Y creo, invito un poco a derribar un poco el mito de que grandes acciones requieren grandes presupuestos, porque fue algo que me causó mucho ruido y creo que hay acciones concretas que podrían hacerse de bajo costo y de un impacto alto. Entonces, creo que hay pues muchos temas que ameritan una discusión más amplia, más diversa, aterrizarlo al contexto de cada organización, de cada institución de educación superior, pero es lo rico de este ejercicio, de esta encuesta, de estos resultados, pues que nos da pie para seguir avanzando en este sentido. Y como segundo punto, pues invitar a mirar desde un punto de vista de un modelo de madurez, como lo hacen las naciones a través de ejercicios que se han medido, como la ITU o como la OEA y el BID, que usan modelos de madurez para tener consistencia en ese proceso de madurez en los distintos aspectos que incluye la ciberseguridad. Entonces, yo con esto cierro pues esta parte de moderación. Les agradezco mucho. Me sentí pues muy honrado en poder hacer este ejercicio y poder coincidir con todas y todos. Y regreso el uso de la voz a los convocantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por tu apoyo. Pues ya solo nos resta realmente agradecer a todos, agradecer a todo el equipo del CECIT, por supuesto, a Jaime, Olmos, a Silvia, a Jorge, Luis, que han sido fundamentales también en este ejercicio. Por supuesto, a todo el staff de CUDI que han apoyado en toda la labor de contacto y seguimiento. Y bueno, pues un agradecimiento, por supuesto, a José Luis Ponce, una persona que siempre está dispuesta a colaborar desde que lo conozco, siempre con una sonrisa y que además sabemos que conocen estos temas y le apasionan mucho, ¿no? Y le ocupan, ¿no? Por supuesto, a Ernesto, un experto en estos temas, y que lo vemos siempre trabajando en esta parte de tratar de mejorar la ciberseguridad desde la trinchera en que se encuentre, ¿no? Agradecemos también todos tus comentarios, Ernesto, y pues un agradecimiento muy especial a Roberto Valdés por todo el apoyo que nos brindó desde la conducción de las sesiones de grupo, el diseño de la encuesta, el análisis de los resultados. Muchísimas gracias, Roberto. Un reconocimiento y agradecimiento también al doctor Mario Farías por su participación también en el diseño de esta encuesta y su colaboración en todos estos proyectos. Muchas gracias a todos, que tengan ustedes muy buena tarde, y si ya no hay otro comentario, pues despedimos la sesión. La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC, CUDI, en su calidad de instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación de México, RENEI,
realizó los días 15 y 16 de abril de 2021 un encuentro virtual denominado Diálogos sobre la Red Nacional de Educación e Investigación, donde la comunidad CUDI compartió diversas experiencias de cómo la RENEI ha generado servicios y proyectos que agregan valor a las actividades que las instituciones educativas y de investigación desempeñan en nuestro país. La generación de valor a través de la pertenencia a la RENEI puede englobarse en 5 temáticas generales. 1. Conectividad a redes académicas internacionales. Uno de los apoyos pertinentes que han encontrado los miembros de la RENEI es la conectividad entre instituciones académicas de México y el mundo. Así pues, el acceso mediante CUDI a las redes avanzadas internacionales ha permitido el desarrollo de proyectos colaborativos, tal como lo dejó patente el doctor Juan José Contreras de la Universidad de Colima y el maestro Alejandro Martínez Varela de la Universidad de Guadalajara, quienes manifestaron que gracias al ecosistema que brinda la conectividad internacional de la RENEI, ha sido posible que los investigadores de sus instituciones participen en proyectos internacionales de gran relevancia. Un ejemplo sobresaliente de lo anterior es la Comunidad de Física de Altas Energías, la cual depende de la conectividad que brinda la RENEI para el compartimiento de información entre múltiples instrumentos especializados vitales para el desarrollo de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. El doctor Lucas Nellen hizo patente la importancia que reviste CUDI para tener conectividad de gran ancho de banda con otras comunidades en el mundo con instrumentos únicos e indispensables para la comunidad que él representa. Los instrumentos son únicos, no puedo comprar un detector ALICE como está aquí o un observatorio Hawk como lo vemos acá. Lo tenemos que desarrollar, entonces hay una conexión muy estrecha con ingeniería, con desarrollo de tecnología, y ejemplos de esto son, por ejemplo, la tecnología web que utilizamos, que salió del CERN motivado por las necesidades de física de altas energías, o el empujón que recibieron las tecnologías GRID. Y tenemos necesidades como de 1 a 10 gigabits. El enlace de la UNAM que tenemos actualmente de 10 gigabits, en mucha parte fue motivado, o la necesidad de tener esa ancho de banda resultó de los experimentos de este tipo. Yo creo que un mensaje importante también para todos es un problema de huevo y gallina. Si no tenemos conectividad, no podemos entrar a proyectos. Y si no tenemos los proyectos, de repente es difícil saturar una liga de 10 gigabits. 2. Conectividad entre las principales supercomputadoras académicas. Una de las necesidades más importantes que tienen las instituciones educativas, y particularmente aquellas que realizan investigación científica, es la de compartir infraestructura especializada. Un caso concreto de ello es la conectividad de equipos de cómputo de alto desempeño, los cuales son vitales para procesar grandes volúmenes de datos y transformarlos en información relevante para múltiples áreas del conocimiento. La comunidad de supercómputo es una de las más activas de la RENEI. El doctor Moisés Torres, de la Universidad Abierta y a Distancia, señaló que es un acierto en el que CUDI se haya creado desde hace 10 años una comunidad de académicos dedicada a fortalecer los proyectos científicos a través de la implementación de una red de supercomputadoras en México. Uno de los principales logros de esta comunidad es la realización, desde hace 10 años, del Congreso Internacional de Supercómputo ISUM, con más de 5.500 asistentes, 85 conferencias magistrales, 115 artículos y 8 libros publicados. La comunidad de supercómputo ha hecho una labor de difusión sobresaliente. Prueba de ello son las jornadas universitarias de supercómputo, las cuales fueron anunciadas por la maestra Lisette Robles de la Universidad de Guadalajara. En este mismo sentido, se hizo patente la internacionalización de la comunidad de supercómputo mediante las conexiones que CUDI mantiene con otras redes académicas de América Latina. En este sentido, el doctor
Luis Eliezer, director ejecutivo de Red Clara, destacó el trabajo realizado por la Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, SCALAC, donde se han desarrollado proyectos de gran relevancia como los modelos para predecir el comportamiento que tendrá la pandemia del COVID-19. Algunos de los países que participan en esta iniciativa son Brasil, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador y Uruguay, entre los más importantes. La Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, que integra los esfuerzos de colaboración de varios muy importantes y grandes centros de supercómputo regional. 3. Apoyos a la conectividad universitaria. La conectividad entre campus universitarios y centros de investigación en el contexto de las zonas metropolitanas de México es uno de los temas que mayor expectación han levantado entre los miembros de CUDI. Esto debido a que las instituciones académicas dependen cada vez más de grandes anchos de banda para satisfacer las necesidades de académicos y alumnos que se dan cita diariamente en sus campus. Así pues, el doctor César Coutinho de la Universidad Autónoma de Chiapas señaló la importancia que este proyecto reviste para las instituciones académicas que se encuentran localizadas en las zonas urbanas de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, aprovechando para ello la fibra propiedad de la universidad, así como la oferta de proveedores privados. Nos conectamos a Red Clara en Tapachula. La cual le permite a los planteles, ¿verdad?, comunicarse con universidades y centros de investigación pues, de todo el mundo por medio de las redes nacionales de educación e investigación de América Latina y otras regiones. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Pues básicamente una conexión a Internet a partir de enero del 2021. Es un enlace de 2000 megabits, cuenta con 2 líneas de fibra y opera también de forma redundante. Al final, pues vamos a beneficiar esta parte del país, ¿verdad?, entre una salida alterna hacia las redes nacionales de educación e investigación. Eso tiene que ver con Red Clara. Y el siguiente es un proyecto, sin duda, también que va a tener un impacto significativo y tiene que ver con el anillo de fibra metropolitano. La intención es tener una infraestructura que apoye el sistema de comunicación de las instituciones de educación superior, en primera instancia en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad?, con el apoyo de CUDI. Adicionalmente, el maestro Juan Carlos Jiménez de la Universidad Veracruzana señaló la necesidad de que las instituciones logren compartir infraestructura de fibra a través de los anillos metropolitanos. Para ello, puso el ejemplo de la fibra propiedad de la Universidad Veracruzana, la cual, de ser complementada en forma de anillo, podría conectar a otros campus universitarios y así fortalecer la conectividad de múltiples instituciones en la ciudad de Jalapa, Veracruz. A nivel Latinoamérica, Brasil es punta de lanza en la implementación de anillos de fibra para la conectividad de instituciones de educación superior, país en el que 39 ciudades cuentan ya con un anillo de fibra sirviendo a múltiples instituciones académicas. Esto lo mencionó el doctor Eduardo Grisendi, director de Ingeniería y Operaciones de la Rede Nacional de Ensino y Pesquisa RNP de Brasil, al resaltar que actualmente los anillos metropolitanos suman ya 3.064 kilómetros de fibra y atienden a poco más de 546 instituciones. Una de sus principales experiencias para alcanzar una mayor cobertura en el despliegue de redes locales es la colaboración entre gobierno, universidades y proveedores. Sin embargo, el despliegue de fibra no es suficiente para asegurar que las instituciones cuenten con una conectividad efectiva. También se vuelve indispensable que éstas accedan a Internet de forma eficiente. Para ello, la creación de puntos de intercambio de tráfico, IXP por sus siglas en inglés, resulta una opción efectiva. 4. Servicios para las redes académicas.
Uno de los beneficios más palpables que las instituciones miembros de CUDI manifestaron son una serie de servicios informáticos y de conectividad, tales como las videoconferencias, EduRoom, la Federación de Identidades Fénix y las plataformas de gestión de aprendizaje que han apoyado la continuidad de las labores docentes en el contexto actual de pandemia. Un ejemplo de lo anterior es la Universidad Autónoma de Chiapas, la cual actualmente recibe de CUDI el soporte necesario para el sostenimiento de la plataforma para el aprendizaje a distancia conocida como Edúcate, que a su vez atiende a casi 25,000 estudiantes, 2,500 profesores en sus 47 unidades académicas. 5. Comunidades y grupos de trabajo. Finalmente, CUDI, en su carácter de instancia operadora de la RENEI, ha impulsado la integración de diversos comités, grupos de trabajo y comunidades que hacen un uso intensivo de las tecnologías de la información para la realización de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. En particular, comunidades tales como las de física, de altas energías, estudios socioambientales, gobierno de TI o Red Late, expresaron varios ejemplos de cómo los servicios de CUDI han resultado vitales para el seguimiento y apuntalamiento de los proyectos científicos en los que están involucrados. Asimismo, estos espacios de interacción han sido un mecanismo eficaz para la difusión y el compartimiento de información generada a partir del uso de instrumentos científicos especializados. Finalmente, el presidente del Consejo Directivo, el Dr. Héctor Benítez Pérez, quien se desempeña como director de Cómputo y Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradeció a los panelistas y asistentes al encuentro, instando a las instituciones miembros de CUDI a impulsar políticas públicas que fortalezcan a la RENEI, mediante su involucramiento y enriquecimiento de esta infraestructura con sus acciones y experiencias. Por último, recalcó que queda patente que, ahora más que nunca, es necesario un esfuerzo sostenido para continuar con el desarrollo de la RENEI como una red de comunicación tecnológicamente vanguardista que fomente la inclusión digital de laboratorios nacionales, supercomputadoras, redes temáticas y otras tantas iniciativas, asegurando su intergobernabilidad y facilitando su acceso. Reforzar la cooperación internacional permitirá la adopción de infraestructura útil para el desarrollo científico y educativo. A nosotros nos corresponde seguir impulsando a la red, sensibilizando a los tomadores de decisión para generar políticas públicas favorables a este entorno.